Octubre 1799. Después de 500 días de campaña en Egipto y Siria, Napoleón ha regresado a Francia y con un pequeño séquito se dirige al norte, hacia París. A cualquier lugar que vaya, es recibido por multitudes, abrazado por dignatarios y festejado como un héroe conquistador. Pero tales celebraciones no pueden ocultar que Francia es un país en crisis y desesperación. El pillaje es tan rampante que el propio equipaje de Napoleón es robado en el camino. Hay alza de precios y también de impuestos. El comercio ha sido diezmado por años de guerra y bloqueo. Hay conspiración, censura y corrupción. Al exterior, Francia una vez más enfrenta una poderosa coalición de enemigos. Y aunque la brillante victoria del general Massena en Zúrich ha ganado un respiro, Francia aún no está a salvo. Pero muchos ven un salvador para el país en Bonaparte. Gracias a su propaganda, todos han oído hablar de sus brillantes victorias en Italia y Egipto. Su nombre es celebrado en periódicos y obras de teatro. El aire resuena con gritos de ¡Viva Bonaparte! ¡Él salvará al país! Pero no todos están encantados con el regreso del general. En la cúpula del gobierno francés hay quienes se preguntan si debería ser sometido a consejo de guerra por abandonar a su ejército en Egipto y ahora por violar las leyes de cuarentena de Francia. Sin embargo, Napoleón ahora tiene una carta del directorio ordenando su regreso a Francia, aunque actuó antes de recibirla. También hay preocupación de que una acción contra un general tan popular podría fácilmente resultar contraproducente. Por su parte, Napoleón ve al gobierno francés con desprecio, un sentimiento que solo muestra en privado. En el desayuno le dice al general Thibaut: estos hombres están llevando a Francia al nivel de sus propios errores. La están degradando. Bueno, ¿qué pueden esperar los generales de este gobierno de abogados? Para Napoleón es evidente que él haría un mejor trabajo, dados todos sus logros en Italia y en Egipto. Desde 1795, Francia ha sido gobernada por el Directorio, un ejecutivo de 5 hombres cuyos miembros tienen el poder por 5 años. En 1799, sus miembros son Paul Baga, el primer patrocinador de Napoleón, notoriamente corrupto y disoluto, pero astuto operador político. Ha sido miembro permanente del directorio desde su formación. Emmanuel Joseph Sieyès, un ex sacerdote que escribió el panfleto político más famoso de la Revolución, ahora considerado como el principal pensador político en Francia. Luego, 3 republicanos acérrimos, nombrados al directorio hace apenas 4 meses bajo presión externa. Louis Goyer, un veterano jacobino y exministro en la Convención Nacional. Jean-François Moulin, un general jacobino que había comandado en la sangrienta guerra en el Vendée. Y Pierre-Roger Ducos, una figura más moderada y aliado de Sieyès. El otro elemento importante del gobierno, la legislatura, está compuesta por el Consejo de los 500, que redacta las leyes, y el Consejo de Ancianos, que las aprueba. Los miembros de ambos consejos visten ropa extravagante, inspirada en su gran modelo al que se refieren constantemente, la antigua República Romana. Este gobierno
El directorio, en particular, es ampliamente considerado como corrupto, ineficaz e incapaz de sobrevivir, y hombres poderosos en el interior jugarán un papel principal en su destrucción. A su regreso a París, Napoleón se instala en la casa de la familia Beauharnais, en Rue de la Victoire, que ha sido renombrada en su honor. Dado el clima político inestable, enfrenta meses inciertos y potencialmente peligrosos en la capital. Un hombre en quien puede contar como guía valioso es su hermano menor, Lucien. Sirve en el Consejo de los 500 como diputado por Córcega y recientemente ha sido elegido su presidente. Como tal, será un jugador clave en las próximas semanas. Pero primero, viene una tormentosa reunión con su esposa, Joséphine, que rápidamente da paso a una apasionada reconciliación. Ambos son culpables de infidelidades, pero Napoleón sigue claramente enamorado y su anterior plática de divorcio es olvidada en silencio. En adelante, Joséphine mostrará ser una esposa fiel y a través de sus conexiones sociales, una importante aliada política. París está inundada de rumores de complots y conspiraciones. Rumores de amenazas desde la izquierda, ex-jacobinos que supervisaron los sangrientos días del terror. Y desde la derecha, realistas secretos que quieren volver al pasado. Pero hay quienes buscan una tercera opción. Poco después de su regreso a París, Napoleón recibe una visita del exministro de Relaciones Exteriores de Francia, Maurice de Talleyrand. Talleyrand, un observador agudo de hacia dónde sopla el viento político, había renunciado al gobierno en julio. Habiendo trabajado con Napoleón en la planificación de la expedición egipcia, ahora propone que colaboren en otro plan: reemplazar al gobierno de Francia. Napoleón, asqueado por el régimen actual, inmediatamente da la bienvenida a la idea. Talleyrand entonces revela que un miembro del propio directorio está trabajando para derrocar al régimen. Sieyès, el principal pensador político del país, ha decidido que el directorio debe ser descartado y que Francia debe tener una nueva constitución que él mismo planea escribir. Planea barrer con la legislatura caótica e indisciplinada y su ejecutivo débil e ineficaz. Para salvar a la República se necesitan reformas radicales y una forma completamente nueva de gobierno. Sieyès ya cuenta con el apoyo de otro director, Roger Ducos, y del presidente del Consejo de Ancianos, Louis-Nicolas Lemercier. Incluso cuenta con el apoyo del presidente del Consejo de los 500, Lucien Bonaparte. El ministro de la policía, Joseph Fouché, quien tiene ojos y oídos en todo París, también está al tanto de su conspiración, pero ha acordado no intervenir. Ahora Sieyès busca una espada, como él le dice, una figura militar para mantener al ejército de su lado y ser blandida en el momento decisivo y luego envainada después. Pero resulta bastante difícil encontrar a tal hombre. La primera opción de Sieyès había sido el general Joubert, el talentoso subordinado de Napoleón en Rivoli, pero había muerto a principios de ese año de un disparo en la batalla de Novi, en el norte de Italia. El general MacDonald es sondeado, pero es demasiado republicano y honesto para tal intriga. El general Moreau
quien ha dirigido con gran éxito al ejército del Rin, declina el papel. En un momento que más tarde lamentará, recomienda a Bonaparte: ahí tienen a su hombre, él hará un mejor trabajo en su golpe de estado que yo. A Sieyes no le gusta Napoleón, su ambición es demasiado obvia. Es Talleyrand quien persuade a Sieyes de que han encontrado a su espada. El 23 de octubre, Napoleón y Sieyes se encuentran por primera vez. Coinciden en que la República está en grave peligro por enemigos internos y externos, y que el directorio no puede enfrentar el desafío. En una semana, acuerdan lanzar un golpe de estado para derrocar al gobierno de Francia. Los conspiradores planean su golpe para el 7 de noviembre, el 16 de Brumario según el calendario revolucionario de Francia, el mes de la niebla. Es una operación arriesgada que tomará 2 días, durante los cuales muchas cosas pueden salir mal. Muchos conspiradores toman precauciones. Sieyes carga con un maletín lleno de dinero para un escape rápido. Fouché, el ministro de la policía, ha redactado órdenes para arrestar a Napoleón en caso de que necesite cambiar de bando. Napoleón duerme con 2 pistolas cargadas junto a su cama. Pero en el último momento hay un aplazamiento de 48 horas. Así que, en su lugar, Bonaparte cena esa noche en el departamento del general Bernadotte, en la Rue de Cisalpine. Se les unen también los generales Moreau y Jourdan. Quiere el apoyo de estos generales influyentes para el golpe. Moreau acepta ayudar. Jourdan promete no interferir. Pero Bernadotte está indignado y advierte a Napoleón que será guillotinado. Ya veremos, le contesta. ...9 de noviembre, París. En las frescas horas antes del amanecer, Napoleón se reúne con alrededor de 60 oficiales que ha invitado a su casa. Les informa que ha decidido que debe actuar para salvar a la República y les pide su apoyo. Ellos afirman su adhesión con juramentos de lealtad. El hombre más importante a convencer es el general Lefebvre, el comandante militar de París, directo y sin rodeos. Pero Napoleón conoce a su hombre. Le presenta a Lefebvre la espada que usó en la batalla de las pirámides, como una marca de su gran estima. Y el general se rinde. «Vamos a arrojar a esos malditos juristas al río», gruñe. A las 7 de la mañana, el Consejo de Ancianos se reúne en una sesión anticipada no programada en el Palacio de las Tullerías. Solo los aliados de Sieyes han sido convocados, por lo que sin oposición rápidamente aprueban 2 medidas. Primero, Napoleón recibirá el mando inmediato del Distrito Militar de París, usando como pretexto un inexistente complot jacobino. Segundo, mañana la legislatura se trasladará de su lugar habitual de reunión en el centro de París al castillo de Saint-Cloud, a 7 kilómetros al oeste de la ciudad. Esto, según dicen al consejo, es por su propia seguridad. La turba parisina es famosa por sus intervenciones políticas impredecibles y violentas.
El movimiento es, por supuesto, para proteger a los conspiradores de tal evento. A las 10 de la mañana, Napoleón llega a las Tullerías. Habla al Consejo de Ancianos y les asegura que los confiables generales Lefebvre y Berthier están de su lado. Y concluye: queremos una república fundada sobre la verdadera libertad, sobre la libertad civil, sobre la representación nacional. La tendremos, lo juro. Mientras tanto, esa mañana en el Palacio de Luxemburgo, donde residen los 5 directores, Sieyes y Roger Ducos anuncian su renuncia e instan a Barras, Goyer y Moulin a seguir su ejemplo. Barras decide tomar un baño largo y no deja que lo molesten. Tal vez está considerando sus opciones o esperando una oferta. Y cuando llega, es de Talleyrand, el hombre que tal vez lo entiende mejor. Con la ayuda de un enorme soborno y la garantía de que conservará sus propiedades, Barras acepta renunciar. El director con más años de servicio en Francia y antiguo intermediario formidable abandona discretamente la escena. Esa misma tarde es llevado a su casa de campo bajo escolta militar. Goyer y Moulin no son tan fácilmente persuadidos, así que son puestos bajo arresto domiciliario por el general Moreau. Sus objeciones son inútiles. Con la renuncia de 3 directores, el Ejecutivo está constitucionalmente inoperante. Los conspiradores consiguen lo que desean, un vacío del poder, al que propondrán una solución al día siguiente en el castillo de Saint-Cloud. Será un día en el que el futuro de Francia estará en juego. Esa noche, mientras Napoleón pasa por la Place de la Concorde, donde tantos habían muerto bajo la guillotina, se vuelve a su secretario. Mañana, dice, dormiremos en el Luxemburgo o terminaremos aquí. Napoleón se levanta a las 4 de la mañana y se dirige a Saint-Cloud. Ahí se encuentra con Murat, recién ascendido a general de división, cuyas 6,000 tropas rodean el castillo. Oficialmente están ahí para proteger a los miembros del Consejo, pero a medida que los diputados llegan para la sesión del día, la fuerte presencia militar es imposible de ignorar. Hay largas demoras. Se tienen que encontrar bancos para las cámaras. Los miembros del Consejo tienen tiempo para mezclarse y discutir los rumores que circulan. Esta vez los diputados jacobinos están presentes y no están contentos por haber sido excluidos de la reunión el día anterior. Cuando los consejos finalmente comienzan sus sesiones a la 1 de la tarde, el ambiente es tumultuoso. La repentina renuncia de los directores, la presencia de tantas tropas, las afirmaciones de un complot jacobino. Hay mucho por discutir. Los conspiradores esperaban un voto rápido para establecer un nuevo gobierno provisional, pero los presidentes de ambos consejos luchan por tomar el control. Las horas pasan. Napoleón pierde la paciencia. A las 4 irrumpe en el Consejo de Ancianos. Cuando comienza a hablar, es abucheado y ridiculizado.
Napoleón pierde el equilibrio. Balbucea, murmura y luego vacila. Cuando un diputado interrumpe, ¿qué pasa con la Constitución?, Napoleón replica: ¿La Constitución? Ustedes mismos la han aniquilado. Hay un alboroto. Napoleón continúa exigiendo acción al Consejo. A cualquier persona que hable en su contra, insinúa fuertemente, ha sido pagada por los británicos, y a cada uno le advierte que el rayo de la guerra lo aplaste instantáneamente. Recuerden, yo camino acompañado por el dios de la guerra y el dios de la fortuna. Estas palabras mal escogidas parecen confirmar las peores sospechas de la asamblea. Según relatos, Napoleón tiene que ser arrastrado fuera de la cámara por su personal y les grita: «¡Son unos sinvergüenzas! ¡Los haré fusilar si no me obedecen!». Napoleón fue sacudido, pero no derrotado. En minutos, avanza por el pasillo hacia el Consejo de los 500, donde el presidente, su hermano, ha perdido todo semblante de control. El ambiente aquí resulta ser un mayor desafío. Los diputados han pasado la mañana jurando lealtad a la Constitución, y cuando llega Napoleón, flanqueado por granaderos, recibe una avalancha de insultos. ¡Abajo el tirano!, gritan. ¡Criminal! ¡César! ¡Cromwell! Son nombres de generales famosos convertidos en tiranos. A medida que la multitud se abalanza, es agarrado, empujado e incluso golpeado. Lefebvre y sus granaderos se apresuran a sacar a Napoleón de la trifulca. Lo sacan a rastras y lo llevan al patio exterior. Napoleón está aturdido y ensangrentado. Parece no estar seguro de qué hacer. Su viejo camarada, el general Augereau, ahora miembro del consejo, sale a verlo. «Estás en aguas profundas», le dice Augereau. Napoleón recupera la compostura. «Fue peor en Arcole». No obstante, el golpe de estado se tambalea al borde del desastre. Si el Consejo declara a Napoleón proscrito, podría significar un pelotón de fusilamiento o un viaje a la guillotina. Pero el desorden tumultuoso ha jugado a su favor. Él es el comandante militar de París. Cuando se entera de que los diputados jacobinos retienen a su hermano Lucien en la cámara contra su voluntad, envía granaderos para sacarlo. Napoleón intenta reunir a las tropas para una intervención decisiva. Las noticias de su maltrato por parte de los diputados indigna a viejos camaradas que están ansiosos por actuar. Pero la Guardia Legislativa, los 400 soldados encargados de proteger al Consejo, no están convencidos. Es Lucien quien aprovecha el momento. Monta un caballo y anuncia: «¡Ciudadanos soldados! La gran mayoría del Consejo está siendo aterrorizada en este momento por un puñado de diputados armados con dagas. Estos criminales están sin duda al servicio de Inglaterra. Les declaro que estos locos se han convertido en criminales por sus ataques contra la libertad de este Consejo». Entonces saca una espada y la apunta al pecho de Napoleón. «Juro que apuñalaré a mi propio hermano en el corazón si alguna vez atenta contra la libertad de los franceses». Los escépticos son convencidos.
se da una señal. Con bayonetas caladas, las tropas irrumpen en el Consejo de los 500, con el general Murat a la cabeza. ¡Ciudadanos! ¡Han sido disueltos!, grita. Y luego a sus hombres: ¡saquen a esta maldita chusma de aquí! Los diputados se dispersan. Según algunos relatos, saltan por las ventanas, dejando sus túnicas y sombreros esparcidos por los jardines. Ciertamente, los conspiradores habían esperado evitar el uso de tropas, pero siempre había sido un plan de respaldo, uno que resultó ser desesperadamente necesario. Más tarde, esa noche, se reúnen unos pocos diputados para formar un consejo reducido de los 500. Junto con el igualmente intimidado Consejo de Ancianos, aprueban las medidas que les son sugeridas. La disolución del directorio, el aplazamiento de ambos consejos por 4 meses, aunque nunca se volverán a reunir, y el nombramiento de 3 cónsules provisionales, un término tomado de la República Romana. Emmanuel Joseph Sieyès, Pierre-Roger Ducos y el general Napoleón Bonaparte. 3 años y 8 meses después de tomar el mando del ejército de Italia, Napoleón ha ascendido a la cúspide del poder político en Francia. Ahora será uno de los 3 hombres encargados de redactar una nueva constitución para la República. Pero, gracias a su brillantez, energía e inmensa popularidad, pronto eclipsará a sus 2 colegas. Solo un hombre emergerá para gobernar a Francia: el primer cónsul, Napoleón Bonaparte. ¿Y qué mejor manera de cimentar su control del poder que una nueva campaña militar y el regreso a Italia? Gracias a los patrocinadores de Patreon que hacen posible este canal. Únete a sus filas en Patreon, donde obtendrás acceso anticipado y sin publicidad a nuevos videos. Si el video te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a Historia Épica.